Con ocasión del anterior tip legal en el cual hablamos del tema de la propiedad horizontal y en el cual hicimos referencia a cómo este sistema o este régimen especial de manifestarse el derecho de propiedad mezclaba de manera muy inteligente dos modalidades, lo que es la propiedad individual con lo que es la comunidad o propiedad colectiva, por decirlo de alguna manera. Con ocasión de dicho tip, un amable seguidor de esta sección, quien se identificó como David B, nos plantea lo siguiente. Él dice que sobre un predio construyó una vivienda, una casa, la cual consta de 2 pisos. Él quiere saber y tiene proyectado si es factible esa vivienda, en las condiciones en las que está, someterla al régimen de propiedad horizontal. Como primera medida, muchas gracias a don David y vamos a hacer algunas precisiones sobre lo que él nos ha planteado. Como primera medida debemos tener en cuenta que al tratarse de la propiedad horizontal de un régimen especial que recae sobre lo que se conoce como el derecho de propiedad, el documento o la situación más importante cuando se tiene un proyecto como el que nos plantea es obviamente ser el propietario. O sea, si don David es propietario del lote sobre el cual hizo las mejoras a las que nos está haciendo referencia, o sea, la casa de 2 pisos que él nos cuenta, digamos que esa circunstancia o esa situación de ser propietario tendrá que acreditarla con un documento básico que es el correspondiente certificado de tradición y libertad. O sea, el primer requisito para don David es ser propietario y lo cual acreditará entonces con el correspondiente certificado de tradición. En segundo lugar, y muy importante, antes de hacer cualquier tipo de mejora en cualquier predio, es necesario contar con la correspondiente licencia urbanística. ¿Qué es esto? El permiso que se da en cada uno de los municipios para hacer construcciones en los predios. ¿Esto por qué? Porque en aras de mantener un orden en la distribución y uso del suelo de cada uno de los pueblos y ciudades de Colombia, pues las autoridades municipales, conforme a su plan de ordenamiento, permiten o no permiten determinada clase de construcciones o de casas o de edificios, etcétera, o lo someten a unas determinadas alturas, en fin. Entonces, el segundo paso que deberá adelantar el señor David, que nos consulta, es dirigirse a la autoridad municipal correspondiente en aras de adelantar la obtención de la correspondiente licencia urbanística. En Bogotá, por ejemplo, y en las ciudades grandes, esa autoridad que otorga las licencias urbanísticas son los curadores urbanos. Muy importante esto. ¿Por qué razón? Porque no es extraño que las personas se pongan a hacer mejoras, se pongan a hacer construcciones en sus lotes sin contar con la licencia, y cuando llegan al punto en el que está, por ejemplo, nuestro consultante, se enfrentan a que hicieron cosas que no se adecúan a las normas urbanísticas donde está el predio y les niegan la licencia. Y no solo eso, sino que además se ven cobijados por multas y otro tipo de sanciones. En tercer lugar, ¿qué hay que hacer? Obtenida la correspondiente licencia, ese predio, ese lote en el cual se ha hecho la construcción, que serían las mejoras, debe someterse a un reglamento, a unas normas que van a delimitar qué es propio, qué es de propiedad particular y qué es de propiedad comunal, o cuáles son las zonas comunes, etcétera, etcétera. Todo esto se debe consignar dentro de un reglamento que necesariamente deberá elevarse a escritura pública. Esa escritura pública entonces es la que va a convertir ese lote o ese inmueble que antes era de una sola persona, en este caso, si don Andrés cumple con todos los demás requisitos de él, lo pasará al régimen de la propiedad horizontal, donde habrá unos dueños de unas unidades que además, como varias veces lo hemos repetido ya, serán los dueños de las zonas comunes. Y finalmente, constituido ese reglamento, registrado en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria,
La existencia de la persona jurídica que surge a raíz del momento en que se hace la escritura pública deberá ser inscrita ante las correspondientes autoridades municipales también. Digamos entonces, para redondear y contestarle a don David, que el simple hecho de contar con un espacio y hacer unas mejoras no necesariamente habilita para que un determinado predio se someta al régimen de propiedad horizontal. Repetimos e insistimos, revisen primero el área donde se encuentra, la zona de la ciudad, las reglas que rigen urbanísticamente a esa zona, y ahí sí métanse entonces a gestionar la consecución o el convertir a su lote en un régimen de propiedad horizontal. Esperamos haberles llevado claridad y sobre todo haberle absuelto la consulta a nuestro gentil consultante.